Dicen que la primera impresión es la más importante, pero hay gente que con solo un vistazo puedes ver hasta lo que han desayunado. Veo tantas personas en un día que he desarrollado esta habilidad. Inventar vidas que concuerden con su apariencia, edad, estilo de vida. ¿Y queréis saber algo? Nunca fallo. Quizás sea porque nunca me he puesto en disposición de averiguarlo. Pero como si tuviese tiempo. Hoy intentaré llegar temprano a la tienda, para darle una buena impresión a la jefa que me tiene cruzada. Y bueno, quizás me he pasado de temprano, no sé, debería hacer algo para matar el tiempo. ¿En qué estará pensando este chico? Tiene 21 años, trabaja en algo importante, tiene dinero y lo luce, porque puede. Vaya envidia, no le sobra el tiempo, pero lo tiene bien invertido. Mejor mira a otro que este me está amargando. Este otro chico parece más normalito. Tiene 20 años, le gusta jugar a la Play y la música. No ese tipo de música exactamente. Mucho de fiesta antes de la cuarentena. Míralo, si hasta lleva la típica pulsera de los que si fallan a la discoteca, el portero los llama para saber si les ha pasado algo. Y mira que yo salgo de fiesta, pero... bueno, mejor dicho, salía. Este otro no tiene ni para comer. A lo mejor está esperando a que alguien se despiste y robarle el móvil. Debe tener unos 22 años. Oficio... Oficio mejor no decirlo. Uy, si es que será posible, te he pillado a primera vista. Pues mira lo que te digo, mal día para robar carteras, porque hoy tengo mucho tiempo y nada que hacer. Vaya, para una vez que decido comprobarlo y me equivoco. Ya lo decía mi madre, opinar sin saber es una pérdida de tiempo.